Bien, empezamos con el tema de analogías verbales. Bueno, esto es un poco de información sobre lo que son las analogías. Básicamente establecen la semejanza de relación entre dos palabras. Lo estoy haciendo de manera rápida para que podamos aprovechar el tiempo y cubramos bien los dos temas. Bien, acá tenemos un primer ejemplo de cómo son las analogías en los exámenes COAR. Acá tenemos zoología, es a animales, así es como se interpreta esta flecha en el caso de los exámenes de ingreso al COAR. Se lee zoología es a animales, como, estos dos puntos se leen como un como. Botánica es a, y aquí es donde nosotros tenemos que establecer la relación entre ambas palabras y completarla, que efectivamente es la A. La zoología es el estudio de los vegetales. Esta es la premisa, es así como se le llama o se le denomina a la relación inicial. Cómo determinar, o sea, este es el proceso de determinar la relación entre ambas palabras. La botánica es el estudio de los mismos vegetales, que en este caso sería la relación. Entonces, existen tipos de analogías. En este caso, el primero y más común son los de semejanza, que es cuando ambos términos poseen significados parecidos. Por ejemplo, los sinónimos son uno de los casos más comunes de semejanza que tenemos en la lengua española. Por ejemplo, rey emperador, carta epístola, letrina o retrete. Bueno, nunca he escuchado a una persona referirse a un retrete o un water como letrina, pero sí es un sinónimo, o bueno, que tiene un significado parecido. Oposición generalmente son antónimos, como su mismo nombre lo indica, por ejemplo, madurar, marchitar, natural, artificial. También tenemos elemento conjunto, que generalmente están asociados a un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Este es un ejercicio que vino en el examen del COAR del año pasado. Por ejemplo, tenemos célula, tejido, jugador, equipo. El año pasado vino referente a lo que son los animales. En este caso podrían ser cerdo, piara, paloma, bandada, pez, cardumen. Les recomiendo bastante ver ese tipo de relaciones, es decir, los sustantivos colectivos de los animales principalmente. También tenemos parte todo, que es cuando el primer término nombra una parte de un objeto o sujeto designado por el segundo término. Voy a explicar con mayor profundidad esto, que es que básicamente nosotros tenemos un objeto que como se señala acá es un todo, y que la relación se basa en una palabra que está dentro del objeto. Por ejemplo, timón, buque. Un buque es un barco grande que evidentemente tiene un timón. El alfabeto está compuesto por letras y entre ellas consonantes. Y el Perú pues tiene una región llamada Ica. Esta es la parte y este es el todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre elemento conjunto y parte todo? Bueno, lo que pasa es que en elemento conjunto nosotros podemos afirmar que un tejido está hecho de células, que un equipo está hecho de jugadores y que una sociedad está conformada por familias. Sin embargo, nosotros no podemos afirmar que un buque está hecho de timones, que el Perú está conformado por icas o que el alfabeto tiene consonantes, o que el alfabeto está completamente compuesto por consonantes, porque sabemos que también tiene vocales. Eso quiere decir que la parte es solamente algo singular o distintivo del objeto, pero sin embargo este todo tendría otras partes que son diferentes, ¿verdad? En cambio, en el elemento conjunto, por ejemplo, sabemos que una piara está conformada por varios cerdos, ¿verdad? Entonces esa vendría a ser la principal diferencia. Tipos. Bueno, seguimos con los tipos. Cogenética, que es básicamente cuando dos palabras pertenecen a un mismo conjunto. Por ejemplo, acá tenemos tenedor, cuchara, que ambos son utensilios de mesa, camisa, pantalón, prendas de vestir, Mercurio, Venus, planetas. Y estos designan elementos diferentes, es decir, no es una sinonimia o no está conformado por sinónimos, ya que la camisa y el pantalón no son lo mismo. También tenemos causa-efecto, la relación causa-efecto, que es cuando una de las palabras tiene influencia en el resultado de la que le sigue.
A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, acá tenemos en los ejemplos alimento, energía. Sabemos que sin el alimento no hay energía en el caso de los humanos. Por ejemplo, si tendríamos un carro, podríamos establecer que la energía o el movimiento viene a través del combustible. También sabemos que la vejez trae debilidad y que sin la luz no podría haber fotosíntesis. El origen. Básicamente relaciona a un derivado o a un producto elaborado de la primera palabra, que vendría a ser generalmente una materia prima. Por ejemplo, trigo pan, caucho llanta, cuero zapato. En el caso de la ropa podría ser algodón camisa, poliéster polo, etc. Magnitud. Añade, en este caso, intensidad a la primera palabra. Por ejemplo, o magnitud. Esto puede variar respecto a cantidad, extensión o, como les dije, intensidad. Por ejemplo, tenemos capilla, iglesia, puerta, portón, aldea, ciudad. Dentro de magnitud también podría haber, por ejemplo, lluvia, tormenta, viento, ventarrón. También tenemos la relación de complementación, que es cuando ambos términos se refieren a objetos o sujetos que se complementan por su función o uso. Es decir, martillo, clavo, podemos ver que están claramente relacionados, ya que se utiliza el martillo para insertar los clavos en la madera. Correa, pantalón o perno, tuerca. En especie y género, ambos términos designan a clases que no incluyen a la otra. Es algo parecido a un ejemplo que nosotros ya vimos antes, cogenética, pero en este caso nosotros lo que estamos relacionando es el elemento con el conjunto, no elemento-elemento. Y esto es algo en lo que suelen fallar muchas personas, ya que, por ejemplo, acá tenemos esgrima, deporte, ballena, cetáceo, rojo, color. Sin embargo, si nos hubieran puesto un caso de analogía cogenética, no podríamos afirmar nosotros, por ejemplo, que esgrima es a fútbol como ballena es a cetáceo. Es verdad que tanto esgrima como fútbol son deportes, pero en este caso ballena y cetáceo no son ambos cetáceos, sino que la ballena es un cetáceo. O sea, como les digo, en la analogía cogenética se relaciona un elemento con un elemento que pertenece al mismo conjunto, y en especie y género es el elemento y su conjunto. No existe otro elemento. Y acá son sugerencias para las analogías, que es básicamente algunos pasos que ustedes pueden seguir si no encuentran una relación inmediata, porque en la mayoría de ejercicios de analogías lo que van a hacer ustedes es simplemente leerlo y van a comprender de qué se trata la relación y van a poder marcar. Realmente no son tan complicados. Sin embargo, existen ocasiones en donde ustedes están en duda entre dos. Entonces son esas situaciones en las que ustedes van a optar por aplicar estos métodos o algunos otros que ustedes puedan ir recopilando. El paso 1 es establecer un ordenamiento de las relaciones principales entre las palabras. Las analogías siempre van a ser bastante lógicas y serán sucesos no fuera de lo común. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿qué podríamos decir? Vamos a utilizar acá una de las... por ejemplo, vejez, debilidad. Lo más lógico y lo más inmediato es pensar que la vejez te trae debilidad, lo cual es una relación válida y correcta con la que puedes obtener una alternativa. Sin embargo, si nosotros pensamos de una manera un poco quizá diferente o fuera del contexto, diríamos que vejez, los ancianos pues son personas mayores que tienen vejez, y a mí me causan debilidad los ancianos porque jugué mucho Granny o algo parecido. Entonces nosotros difícilmente vamos a encontrar en las alternativas dos palabras que tengan la misma relación que lo que acabamos de establecer. Entonces generalmente son casos que se pueden, valga la redundancia, generalizar a otro tipo de palabras o a otras dos palabras en este caso. Luego tenemos el método 2. Las relaciones se plantean en un solo sentido, pero pueden presentarse en sentido contrario al presentado. Lo que me refiero es que, por ejemplo, si ustedes encuentran deporte, esgrima,
No se preocupen, sigue siendo una analogía de especie-género. Estas denominaciones son solamente para que ustedes se familiaricen con algunas de las relaciones más comunes que existen y que generalmente vienen en exámenes, pero existen analogías que no tienen ningún tipo de relación con un nombre oficial, por así decirlo, pero que son relaciones que ustedes pueden deducir. En este caso, siempre tienen que ir en un solo sentido. Por ejemplo, si tenemos trigo, pan, es a caucho, no, trigo es a pan como caucho es a llanta. La analogía no funciona al revés. No podemos decir que trigo es a pan como llanta es a caucho. Eso no va a suceder. Entonces tengan mucho cuidado con las alternativas. Sin embargo, podemos decir pan es a trigo como llanta es a caucho. En este caso está en orden, es decir, el objeto derivado está ubicado en el mismo lugar, en este caso detrás de la flecha, que el objeto semi-elaborado o la materia prima. Así que a eso se refiere. Y el método 3. Considera que la relación entre las palabras es semántica. ¿A qué se refiere con semántica? Semántica hace alusión al estudio del significado de las palabras. Eso quiere decir que estas palabras van a tener relación en su significado. No podemos establecer una relación acá, por ejemplo, entre rojo color y decir acá rojo tiene 2 O, una R. Acá color tiene 2 O, una R. Entonces voy a buscar en las alternativas una palabra que tenga así una A, una E. No. Eso no pasa en las analogías verbales. La relación es básicamente de significado y nada más. 4. La relación debe ser lógica y de sentido común. Esto es algo que ya expliqué en el método 1, así que, acá nada más se reafirma. Que es que no traten de buscar relaciones muy complejas, porque generalmente no lo son. Si una relación les parece que no tiene sentido, traten de ubicarla en un contexto común o casual, y probablemente eso les ayude. Muchas gracias.